Muy buenos días. Nosotros somos el proyecto de elaboración y comercialización de tacos flautas congelados. Somos el grupo número 10 y a continuación pues le vamos a hablar sobre el objetivo general de este proyecto. El objetivo general de nuestro proyecto pues es elaborar un estudio de factibilidad para evaluar la viabilidad de comercializar tacos flautas congelados en el municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés. ¿En qué consiste este producto? Pues este producto consiste en un proceso que lleva una tortilla enrollada a base de carne de pollo. La tortilla por lo general es la harina de maíz. También incluye ingredientes básicos, como ser pollo, zanahoria, chile dulce, saborín chino, entre otros. Los tacos flautas son un producto que están orientados al consumo familiar, generalmente aquellos hogares que buscan alimentos listos para consumir, fáciles y rápidos de cocinar. Bien, para este proyecto fue importante determinar una población. Muy bien. Siendo un producto de consumo familiar, pues se estima como población objeto los hogares de San Pedro Sula, ya que San Pedro Sula, como bien dijimos, es una ciudad con un comercio en constante crecimiento, lo cual es una elección atractiva para la comercialización de tacos flautas congelados. Muy bien, en este proyecto se determinó la muestra, tomando en cuenta un tamaño del universo de 189.706 hogares ubicados en San Pedro. Dicho dato es proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Se consideró un nivel de confianza de 97, un error máximo de 10, y pues en base a estos datos, pues se aplicaron 118 encuestas, lo cual nos va a favorecer para darnos las indicaciones de nuestro proyecto. Muy bien. Según la demanda, los resultados que hemos obtenido, pues mediante las encuestas aplicadas a los consumidores finales, en este caso los hogares, pues se determina que dicho proyecto tiene aceptación, ya que el porcentaje de participación es el 83%. Muy bien, pues vamos a dejar a nuestra compañera Leslie para que ahonde un poquito más sobre este tema y quede mejor apreciado. Continuando con la presentación, les vamos a hablar cómo se realizó el cálculo de la oferta, ¿verdad? Para el proyecto de tacos flauta congelados. Ok, se determinó de acuerdo a la capacidad instalada de la maquinaria. Dicha capacidad medida en kilogramos. Ok, nuestro producto se va a hacer en cálculos de conversión a gramos. Ok, se determinó según la participación encuestada. La preferencia del producto está en dos presentaciones, tanto de 12 unidades y paquetes de 8 unidades. Para poder determinar el porcentaje de crecimiento, se hizo una evaluación con la fuente, en este caso, ¿verdad? Una taquería investigada, que nos ayudó a determinar el porcentaje de crecimiento que ellos tienen anual en comparación también con el Producto Interno Bruto. Entonces, así pudimos hacer la evaluación de cuánto se iba a producir de forma anual. Ok, con respecto a la oferta y la demanda, ya con el resultado que tenemos de la encuesta, vamos a determinar qué porcentaje de participación nosotros vamos a tener como proyecto. Y se determinó que para el primer año vamos a tener un nivel de participación alto, teniendo un 78%, que va de forma gradual con la proyección del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Con el cálculo de la oferta, eh, se va a determinar cuántas unidades vamos a producir de forma anual. Los dejo con mi compañero Kenner, perdón, que les va a seguir hablando acerca del proyecto. Gracias.
Buen día, mi nombre es Kenner y vamos a hablar de lo que es en sí la parte de producción del proyecto, cómo determinamos o estimamos los costos que debemos incurrir en la producción de la demanda anual y más o menos los cálculos que tenemos estimados para poder sacar el proyecto adelante. Como base tomamos un taco de la competencia para tener una idea general de lo que necesitábamos hacer a la hora de producir los tacos. Qué cantidad de pollo va a necesitar cada unidad, qué cantidad de vegetales y qué cantidad de condimentos. Entonces las estimaciones están, para el peso del taco de 35 gramos se divide en harina de maíz, un aproximado de 16.67 gramos, 17.96 gramos para el pollo y vegetales y la diferencia pues en empaque. Avanzando con la parte de... Un momento, por favor. Con la parte del presupuesto de producción, todos los cálculos necesarios que se realizaron, la multiplicación de los gramos necesarios de pollo, de harina de maíz y de vegetales, traídos ya a una producción anual. En este caso tenemos las diferentes materias primas que vamos a incurrir. La elaboración del taco conlleva adquisición de mano de obra de producción y naturalmente los costos indirectos de fabricación. Esta información base se va a trasladar al estado de resultado para tener los costos variables de la producción de tacos flautas congelados. Cabe recalcar que la parte de producción tuvimos en consideración lo que fue el inventario inicial y el inventario final de cada año. Esto con el objetivo de que nuestro presupuesto de compras estuviera exactamente cuadrado con lo requerido que vamos a necesitar de producción. En todo caso, las estimaciones que se hicieron para los costos indirectos de fabricación son los que normalmente se atribuyen, que es el costo de arrendamiento, los costos de limpieza, mantenimiento, etcétera. Y con esto llevamos lo que es el resultado como parte de el costo variable. Si me da un momento que tenemos un poquito de problemas con las conexiones. Entonces, si ustedes se fijan, ya estamos reflejados para los 5 años lo que es el costo de venta. El costo de venta sale directamente del presupuesto de producción, naturalmente dejando la utilidad bruta en ventas o margen bruto en ventas. Entonces, a continuación mi compañera Rosaura le va a estar hablando del tema. Gracias al colega Kenner, ¿verdad? En un momento les voy a seguir compartiendo mi pantalla. Damos inicio al estudio financiero, ¿verdad? Comenzando con la inversión inicial. Como pueden observar, tenemos una fuerte inversión, ¿verdad? Ya que nuestro producto lo amerita, ya que es un taco, el cual se invierte en maquinaria y equipo y así como en costos para producirlo. Como pueden observar, como activos fijos, nuestra cobertura es de 915.287 lempiras, la cual fue financiada, así como también necesitamos, ¿verdad? Dentro de los gastos operativos, tener un costo de capital para producir y mantener producto en condiciones para la producción. Cabe mencionar que dentro de la inversión inicial, esta se financió a través de un banco y fondos propios. En relación al financiamiento del banco, se hizo a través de una tasa de mercado del 16%, un plazo de 4 años y con pagos mensuales y a través del método de cuotas, ¿verdad?, niveladas. Esto es para poder amortizar el préstamo. Una vez mencionado esto, es necesario que les comente que dentro de los gastos de administración se invirtieron. Dentro de los gastos de ventas tenemos igual grandes transacciones y de montos elevados, todo con el fin de darle pues la condición necesaria al producto para venderlo. Dentro de ellos tenemos la publicidad, ¿verdad? Que se empezó desde el año 1 a invertir para darle condición, para introducir el producto al mercado y para poder posicionarlo durante este tiempo. Asimismo, me gustaría mencionarle la estimación de cuentas incobrables, ¿verdad? Esta se estimó
gracias a la fuente que él nos proporcionó, el porcentaje de las cuentas incobrables de un 5%, él estimó ese porcentaje y en base a eso lo hicimos. Una vez mencionado esto, pues nos vamos al estado de resultado, ¿verdad? Donde mostramos que estos gastos, a medida que pasan los años, van en incremento. Como pueden observar, van en incremento. Cabe mencionar que estos gastos también tienen un efecto en el presupuesto de caja, ya que aquí se muestran las salidas y también las entradas. Podemos observar las entradas de parte del financiamiento que anteriormente les mencioné, así como también la aportación de los socios y la salida de los respectivos gastos e impuestos, ¿verdad? Que se realizaron durante estos años, así como también los pagos a cuenta. Hablándoles acerca un poco más del estado de resultados, también tenemos gastos financieros, que esos gastos financieros vienen siendo los intereses que se pagó del financiamiento, ¿verdad? Y los ingresos financieros son los intereses recibidos que se recibieron por tener el dinero en el banco. Antes de comenzar a los impuestos, pues me gustaría hablarle acerca del estado de situación financiera en los próximos años. Pues el efectivo y equivalente efectivo lo arrastramos del presupuesto de caja. Es necesario mencionar que este crédito fiscal es el que se utilizó, ¿verdad? Por las compras, perdón, que se hicieron durante el año cero. Este lo utilizamos en el año 2021 y por ende tiene que ir reflejado en el año cero en el cual se originó. Con las cuentas por cobrar, vemos las cuentas por cobrar, esos saldos ya son saldos en libros. Para poder llegar a las cuentas por cobrar, es necesario hacer un presupuesto de cuentas por cobrar, asimismo las estimaciones. Cabe mencionar que las estimaciones por cuentas por cobrar se hicieron en base a la ley y financieramente. En base a la ley, ya nos indica, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, que es el 1% sobre las ventas al crédito, ¿verdad? Las cuales pueden generar una provisión y esas se deben amortizar. Con respecto al saldo, el saldo de esta provisión no debe de exceder del 10% de las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio. Como pueden observar, así se realizó. Y la estimación financiera, anteriormente les mencioné que fue gracias a la respuesta de la fuente. Es de gran valioso tener un inventario, ¿verdad?, sostenible, con aumentos cada año para poder así realizar las ventas y darle la estabilidad financiera que necesita la empresa. Con respecto a propiedad, planta y equipo, me gustaría hacer hincapié aquí con el primer año, ya que la inversión, como ustedes observaron inicialmente, fue mayor. Sin embargo, aquí en propiedad, planta y equipo ya se le reduce los impuestos que se consideran parte del crédito fiscal. Es por ello que se determinó ese valor y con este valor se va a empezar a depreciar para los siguientes años. Más adelante les vamos a hablar acerca, ¿verdad?, de cómo se fue estructurado financieramente. La NIF en la sección 17 nos indica el método de depreciación a través de la línea recta. De igual forma, en la base fiscal, según el reglamento de la ley del impuesto de la renta, se aplicaron la vida útil, ¿verdad? Se decidió por parte de la gerencia no tener un valor residual, sino el 0% para estos activos. Seguidamente tenemos los activos por impuesto diferido. Para esta sección se realizó una integración de activos por impuesto diferido. Esta es básicamente las depreciaciones financieras y fiscales que les acabo de mencionar para sacar la diferencia temporaria de cada año, así como el valor en libro de ella. Una vez se determinaron esta diferencia y estos valores en libros, se procede, ¿verdad?, a llevarlos
al cálculo del impuesto diferido. El cálculo del impuesto diferido para cada año nos muestra las diferencias de las depreciaciones fiscales y financieras, así como también la estimación de las cuentas incobrables. Y cabe mencionar que dentro de ellas tenemos el gasto de organización, que vienen siendo los primeros gastos para constituir la empresa. Y según la ley, ese no debe exceder el 10% del capital inicial, ¿verdad? Se determinó que para cada año tendríamos un activo por impuesto diferido. A través de los diferentes movimientos, pues surgió un activo y este mismo será llevado al estado de situación financiera. Pues los otros activos es la garantía, ¿verdad?, por el arrendamiento que se espera sea recuperable durante un plazo. La porción corriente en los pasivos vienen siendo las cuotas a corto plazo que la empresa deberá pagar por el financiamiento. Las retenciones por pagar son algunos impuestos menores, pero no menos, ¿verdad? Así como también las provisiones. Y durante los pasivos corrientes tenemos lo mismo, las cuotas por pagar a largo plazo y la provisión por derecho laboral. Una vez detallado esto, procedemos, ¿verdad?, a explicar el proceso del cálculo del impuesto sobre la renta, ya que para ello es necesario hacer una conciliación donde tenemos en cuenta la parte financiera y la parte fiscal de las estimaciones, provisiones, depreciaciones y tasa de seguridad. Como podemos observar, aquí se hicieron los cálculos. Me gustaría mencionarles que para el último año la tasa de seguridad no se calculó, ya que de acuerdo al decreto 275/2013 del año 2014, artículo 4, dice que esta tasa tendrá una vigencia de 10 años a partir del mes o año que entra en vigencia. Y como esta tasa de seguridad, este acuerdo, perdón, se generó en el 2014, ya para el 2025 ya no tiene efecto y es por eso que en el año 2025 no se calculó. Durante los años contables para la empresa Taco Rap, se determinó que solo el último año aplica la aportación solidaria de un 5% según ley, ya que este excede el millón de lempiras. Se determinó el impuesto sobre la renta a pagar, como podemos observar, y para ello es necesario, antes de llevarlo al estado de resultado y al estado de situación financiera, compararlo con el impuesto al activo neto, ¿verdad?, ya que por ley es necesario hacer ese cálculo. Y podemos observar que solo durante el año 2025 este impuesto es aplicable, ¿verdad?, porque este excede los 3 millones que la ley sugiere. Es por ende que el impuesto que se va a pagar es el impuesto sobre la renta más la aportación solidaria, como podemos observar en el estado de resultado. Y este mismo se lleva, ¿verdad?, al estado de situación financiera. Dando esto por hecho, el estado de flujo de efectivo, también se calculó el estado de flujo de efectivo de los diferentes años comerciales, como podemos observar, y en el estado de resultado también para el primer año se tuvo una pérdida operativa, ya que se incurrieron muchos costos y gastos. Así se muestra en el estado de flujo de efectivo. Con la finalidad de determinar los movimientos que se hizo en cada operación, tanto operativa, tanto financiera y como en la parte de la inversión, ¿verdad? Así obteniendo el flujo de efectivo esperado para cada año. Una vez mencionado los estados financieros, es importante que no dejemos de lado el estado de cambios en el patrimonio. Básicamente, este estado nos indica, ¿verdad?, que tenemos que sumar la reserva legal, más las utilidades acumuladas, más el estado del ejercicio para obtener, ¿verdad?, los resultados que estamos esperando, y asimismo eso se representa en el estado de situación financiera. Básicamente, es esta mi explicación, los dejo con mi compañero y colega Kemer.
Y yo les voy a hablar ahorita acerca de lo que es las técnicas de evaluación de proyectos de inversión. Entonces, estas técnicas son un punto muy importante a la hora de analizar si vamos a invertir o no en X negocio. ¿Por qué razón? Porque es el resumen de toda la operación de la empresa durante el periodo que vayamos a medir. Es decir, podemos obtener en resultados precisos la información que necesitamos a corto plazo de una producción a largo plazo, por así decirlo. Entonces, bien, empezando con el costo promedio de capital ponderado, tenemos que los fondos propios son 1.388.000 empiras y el financiamiento 1.076.000 empiras. Naturalmente, la estructura de capital nos dice que el 56% de fondos propios y el restante del financiamiento que lo vamos a obtener por parte del banco. La estimación que estamos obteniendo para los resultados de nuestro dinero es un 8% y la tasa de interés que nos está cobrando el banco es un 16%, considerando los impuestos que teníamos que pagar. El costo de capital natural va a ser 8% para los fondos propios y el 11.20% para el financiamiento del banco. En este caso tuvimos que calcular lo que es parte de la inflación y el riesgo para poder tener una tasa mínima de aceptación. Entonces, esta es del 12.01%, dando un resultado total del 11.65%. Este valor lo tenemos que calcular nosotros con la tasa interna de retorno. De esta deducción vamos a determinar si invertimos o no en el proyecto. Continuando con la parte del flujo de efectivo operativo, las bases que tenemos que tener en consideración son todas aquellas que no son erogaciones, pero que sí se consideran como gasto, como lo son la depreciación y la estimación de cuentas incobrables. Y naturalmente se le tienen que restar los impuestos pagados durante el periodo para tener un efectivo fijo o un flujo de efectivo operativo concreto. La inversión inicial, pues lógicamente va a estar en negativo y los demás flujos, afortunadamente para el proyecto, son positivos, considerando que el cuarto y el quinto año son nuestros años de mayor apogeo o mayor rendimiento, por así decirlo. El periodo de recuperación de inversión normal, decimos que la inversión inicial son 2.4 millones y que se va recuperando progresivamente. El tercer año, con 6 meses del cuarto año, se termina de recuperar lo que es la inversión inicial. Entonces, significa que nuestro proyecto es estimado para manejarlo dentro de los próximos 3, 4, 5 años para empezar a ver los valores que necesitamos como un proyecto de inversión tiene que darnos. ¿Okay? El Fondo de Recuperación de Inversión Descontado nos dice que naturalmente, como estos fondos son traídos a valor presente, porque tenemos que compararlos con la inversión presente que estamos haciendo, lo recuperaríamos en el quinto año, 6 meses del quinto año. Entonces, el índice de rentabilidad en este caso es 1.12 veces y la rentabilidad versus ganancias del 12%. El valor presente neto de todos son 288.265 lempiras y la tasa interna de retorno es el 15%, comparada con el costo promedio de capital ponderado, que es un 11.65%, pues naturalmente nos da un margen de negociaciones. Ahora, para analizar las técnicas de inversión del inversor, podemos ver que se jala directamente lo que es la tasa mínima aceptable, que es del 12.01%, y aquí la diferencia es que vamos a considerar solamente la estimación y las depreciaciones porque generan el flujo efectivo positivo y lo que es la erogación por el préstamo por pagar. Entonces, todas estas erogaciones nos dicen a nosotros que siempre en el cuarto y quinto año son nuestros mejores años de producción. Para el periodo de recuperación de la inversión, en la parte del inversionista, se recupera siempre en el tercer año y los 10 meses del cuarto año. Básicamente el cuarto año se recupera la inversión y el periodo de recuperación de la inversión descontado, lo mismo, 4 años y 8 meses del quinto año. Entonces, este periodo se alarga naturalmente porque se traen los valores a valor presente. El índice de rentabilidad para el inversionista es 1.13 veces y la rentabilidad versus ganancias es del 57%. Valor presente neto son 798.155 y la tasa interna de retorno es el 16%. Significa que tenemos un margen del 4% en comparación a la Tamara. Entonces, esta es mi participación y lo puedo dejar con mi compañera que viene a continuación. Muy bien. Entonces vamos a seguir hablando del proyecto de Tacos RAS. Le voy a pedir a mi colega Kenner que deje la presentación y que se vaya a los ratios. Muy bien. Entonces, como sabemos, ¿verdad? Es fundamental evaluar los ratios de la empresa.
de la empresa Taco Ras de Taco Flauta, ¿verdad? Entonces decidimos como ratios lo más importante, como liquidez, la actividad, el endeudamiento y la rentabilidad. Muy bien, la liquidez de la empresa Taco Ras, pues esto nos ayuda, ¿verdad?, a ver la habilidad para hacer frente a sus obligaciones financieras a corto plazo. Y se concluye que la misma se encuentra en condiciones aceptables de capacidad para hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo. En cuanto a la actividad, pues este ratio nos ayuda a medir con qué tanta eficiencia la empresa utiliza sus activos. Y pues luego de calcular la rotación de inventarios de la compañía, se concluye que la gestión de recuperación de cuentas por cobrar se están realizando en los primeros 11 veces los saldos de clientes durante el ejercicio y se mantiene el número de veces para los próximos años. En cuanto al endeudamiento, pues esto nos ayuda, ¿verdad?, a ver las dos fuentes de financiamiento de la empresa, que son los recursos propios y pues los ajenos. Entonces, pues posteriormente al evaluar esta razón de endeudamiento, perdón, pues se diagnosticó que la compañía cuenta con un porcentaje de 67% de la estructura capital para el primer año. Sin embargo, para los próximos 4 años, la compañía cuenta con la disposición suficiente de activos para cubrir con todas las obligaciones a corto plazo. Y como último mencionamos, y no el menos importante, la rentabilidad de la compañía, pues nos ayuda a saber si la empresa está ganando lo suficiente para hacer frente a sus obligaciones. Y pues al realizar este cálculo, entonces, según los resultados obtenidos para el primer año, la utilidad bruta fue un 50%, manteniéndose en un rango aceptable. Asimismo, en los siguientes años refleja un crecimiento positivo. Y sin más preámbulo, dejo a nuestra compañera Leslie para cerrar con esta exposición. Hola, solo me confirman si están viendo la presentación. Ok, continuando con el análisis. No se ve. No, Leslie. No, estamos todavía en la parte de la rentabilidad. Permítanme. ¿Ahora? Sí. Hoy sí. Ok, muchas gracias. Ok, continuando con el último análisis, ¿verdad? De sensibilidad. Este análisis tenemos varios escenarios, ¿verdad? 3 escenarios determinamos como equipo que podíamos evaluar ya con toda la información y todas las técnicas realizadas para la evaluación de todos los proyectos y determinamos que las variables que se modificaron en el análisis de sensibilidad número 1 fue la disminución del 12% de las unidades vendidas. ¿Por qué? Porque este criterio para nosotros es bien importante poder observar la modificación que va a tener tanto para el índice de rentabilidad como el valor presente neto, ¿verdad? Tanto para el proyecto como para el inversionista. Ok, nos dio un resultado en el valor presente neto negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos disminuir las unidades que vamos a vender porque entonces no estamos cumpliendo con la demanda que se necesita dentro del mercado, ¿verdad? Para poder cumplir con toda la capacidad de venta. También para la sensibilidad número 2,
se determinó aumentar el precio de compra de la materia prima. Esto se realizó en el presupuesto de compra, ¿verdad? En el total de la materia prima se hizo el cambio y logramos ver que el efecto fue negativo. Quiere decir que tenemos que hacer, tenemos que buscar alternativas, ¿verdad? De cómo obtener el producto que vamos a vender de una forma que el precio no sea tan elevado, tanto para el inversionista como el proyecto, porque nos termina afectando. Y en el último análisis que hicimos, en el número 3, se disminuyó el 7% del precio de venta. Ahí los valores no salen en negativo, tanto el valor presente neto para ambos escenarios, porque el precio de venta se estimó, ¿verdad? Según las evaluaciones, tanto con el intermediario, con la fuente, y no se puede tener esa estimación porque el proyecto es demasiado sensible a tener un cambio bastante negativo con estos indicadores. Estos fue los 3 tipos de análisis que realizamos para poder determinar los criterios de modificación del análisis de sensibilidad del proyecto. A continuación les hablaré de las conclusiones que llegamos como equipo, ¿verdad?, sobre el proyecto realizado. Según los resultados del análisis, es bastante sensible a la disminución de los precios, como les comentaba anteriormente, tanto para el proyecto como inversionistas. Ok, al considerar disminuir también el 12% de las unidades, se aumentó el costo. Se puede decir que para ambos casos no sería rentable, ¿verdad? Eso lo muestra el indicador del índice de rentabilidad. Si el precio también se disminuye, los flujos del proyecto se verán afectados, que es lo que estamos viendo tanto en todos los resultados, porque negativamente se logran ver financieramente hablando, ¿verdad? Con las recomendaciones, el proyecto es viable, ¿verdad? Tiene rentabilidad realizarlo y se recomienda a la empresa alargar la producción a más de 5 años porque se puede seguir llevando como un negocio en marcha, ¿verdad? Minimizar los costos son una de las recomendaciones que nosotros tomamos en cuenta en la producción y en los activos fijos de la empresa, ¿verdad? Tener presente distintas estrategias de comercialización, porque si necesitamos nosotros producir más, necesitamos generar nuevos criterios como publicidad, como otro tipo de medios para poder nosotros obtener más demanda, ¿verdad? Se recomienda brindar capacitaciones a los empleados de la empresa para que permitan reforzar sus habilidades y conocimientos, tanto para el uso de la maquinaria, para el uso de toda la producción en general. Y tomar las decisiones viables, evaluando cada uno de los aspectos importantes para evitar riesgos que impliquen pérdida para la empresa. Esto es uno de los aspectos muy importantes que tenemos que considerar. Entonces, esta fue nuestra presentación. Les agradecemos mucho por su tiempo y estamos a la orden para cualquier consulta que tengan. Muchas gracias.